los análisis que hace el arquitecto Gonzalo Ríos cuando habla sobre a la ciudad de Arequipa como una ciudad síntesis. Entonces, como parte de una sociedad eclesiástica y patriarcal, la presencia de monasterios y sobre todo el papel que va a tener la mujer es importante porque ya nos da a conocer la radiografía, el modo de pensar que tenían los hombres en la etapa virreinal. Para el mundo eclesiástico y netamente patriarcal, la mujer debía estar para tener una vida en sociedad, debía estar bien casada. Se dice. Y para eso buscaban los padres gente de la misma condición socioeconómica o de mejor condición socioeconómica, a las cuales entregaban una dote para que la hija se case, y de esa manera la mujer estaba siendo insertada en la sociedad. Pero ¿qué pasaba con las hijas solteras? Se quedaban bajo la tutela del padre. Y la otra alternativa era entrar a un monasterio. Inclusive es importante mencionar de que cuando una mujer enviudaba, ¿no? También volvía a la tutela del padre o del hijo mayor. Entonces, en otras palabras, la mujer tenía esas condiciones de, digamos así, de una entidad secundaria y que vive amparó del padre. Entonces, para el caso de las hijas solteras, que no habían tenido la suerte de tener pues una vida en matrimonio, entonces una muy buena alternativa era ingresar al monasterio. Y para ingresar a estos monasterios, obvio, la familia, el padre de esta hija, tenía que tener los medios económicos suficientes para aportar una muy buena dote al monasterio para que el monasterio reciba a su hija, ¿no? Y como ya indiqué, cuando se daban estas características, la señorita que entraba a la institución monacal pasaba la puerta de la portería y de ahí nunca más salía y se olvidaba del mundo, hasta cambiaba su nombre. Totalmente se olvidaba del mundo. Podía recibir únicamente alguna visita de sus padres, hermanos, no, eso, sin ni siquiera establecer un contacto visual directo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Pero el mundo había actuado para esa persona. Habría otro mundo que está tras esos muros, un mundo de contemplación y vida monacal, vida comunitaria, ¿no? En la cual la persona que está ingresando nunca va a poder salir, ni muerta, porque al morir se enterraba en los cementerios que tenía dispuestos estas instituciones, ¿no? Entonces, miren, bajo este concepto, el primer monasterio que se va a fundar en el virreinato fue el de Santa Clara del Cusco. Y ahí se refugiaron las hijas de los conquistadores. ¿No? Es un monasterio que está aquí en el Cusco, uno de los más antiguos, ¿no? Como dice el cronista don Diego de Esquivel y Navia, ¿no? Se fundó pues en 1551. Él tuvo varias fundaciones. En una de esas fundaciones funcionó en lo que hoy es la plazoleta de las Nazarenas, que se llamaba Santa Clara la Vieja. Era el refugio para los hijos de conquistadores y algunas mujeres mestizas. Ahí se fundó. Entonces, este monasterio de Santa Catalina también va a ser igual así de antiguo e importante con el monasterio de la Encarnación de Lima, que tenía un tamaño enorme. Y en ese contexto de fundación de monasterios es de que se funda el monasterio de Santa Catalina de Siena y Arequipa, ¿no? Aquí están los datos de ese monasterio de Santa Clara, que fue el primero, ¿no? Fundado en 1551, ¿no? Y estaría en otro monasterio que es la Encarnación de Lima. Lo interesante del monasterio de Santa Clara es de que este monasterio se funda aquí en el Cusco, ¿no? La fundadora fue justamente doña María de Guzmán, que es una mujer viuda
de uno de los conquistadores, Diego Hernández de Mendoza. Ella fue nombrada como la primera pobladora y priora del monasterio de Santa Catalina, y esa fundación contó con la licencia del Virrey Toledo, ¿no? Que junto con el cabildo de regimiento del Cusco y el obispado del Cusco firmaron la memoria de la fundación el 10 de septiembre de 1579. Inmediatamente fundado así, este monasterio entró en funcionamiento. Doña María de Guzmán, junto con otras mujeres, viajaron a Arequipa, se recluyeron en el monasterio que estaba en construcción y se dieron, en al menos se dio todos sus bienes, no quedando sin nada, pero obviamente asegurando también la manutención de semejante estructura, ¿no? Entonces, prácticamente esta fundación se está dando en el Cusco, es una fundación, la involucra en fortalecer estas instituciones en la vida y en la dinámica del mundo. El arquitecto Gonzalo Río da un concepto sobre el monasterio de Santa Catalina, y miren qué interesante cómo lo define. Un conjunto de unidades arquitectónicas creadas para satisfacer requerimientos sociales de hábitat de grupos gobernados por patrones culturales homogéneos, ¿no? Donde predomina pues la sociedad eclesiástica y patriarcal, que es lo que domina estos contextos. Entonces, miren, esa idea de conjunto de unidades arquitectónicas, ese es el momento clave para poder entender la presencia y sobre todo las características físicas del famoso monasterio de Santa Catalina de Arequipa. Miren, esta es la fotografía de este sector de Arequipa. Aquí vemos la Plaza Mayor, aquí está San Agustín, a este lado el convento de San Francisco. Bueno, este es el contexto de esta estructura que si analizamos, se trata claramente de un lero, ¿no? Resulta que cuando se funda Arequipa, no hubo ningún tipo de repartimiento de solares para entregarlos a instituciones religiosas femeninas. Agustín, los franciscanos, mercedarios, jesuitas, todos tuvieron su porción de solar para establecer sus casas religiosas. Eran instituciones masculinas. En el caso femenino, no. Y en el caso de Santa Catalina de Arequipa, es el cabildo quien se va a encargar de poco a poco ir a comprar pedazos de solares para configurar el espacio que necesitaba el monasterio recién fundado. Y es justamente, ¿no?, gracias a la presencia pues, de las fundadoras, de María de Guzmán, que tenía pues una suficiente solvencia económica, que se comenzó a adquirir los terrenos para consolidar esta estructura. Es una estructura enorme. El monasterio de Santa Catalina actualmente ocupa un terreno de 20.000 metros cuadrados y es un terreno que está totalmente cercado y guarda pues una relación con la ciudad, una relación de aislamiento enorme con la ciudad. Prácticamente quien pisa sus puertas ingresa a una ciudad que se ha congelado en el tiempo. Urbanísticamente es un espacio, una pequeña ciudad dentro de otra ciudad. Está aislada de la ciudad. Pero eso se configuró gracias a la adquisición de pedazos de solares. Lo voy a ubicar aquí en la imagen, aquí está ubicado, ese es el monasterio de Santa Catalina. Como datos importantes, ahí está, el terreno aislado de la ciudad. Y miren esto, ocupa una manzana y media del damero. Observen y hagan seguimiento a la traza urbana. Miren estas calles, estoy siguiendo aquí una calle, ¿no? Vamos a ver. Miren esta calle, ¿dónde llega? Llega aquí y se corta en esta otra calle. Luego, miren este alineamiento que estaba yendo así, está viajando así, se corta en este sector y continúa por acá. Lo que significa que alguna vez esa calle estuvo así, era una sola.
parte del hecho fundacional. En algún momento el monasterio se configuró en esta manzana original, ahí empezó a crecer. Compraron este sector, se sumó al otro y luego se compró este otro sector, se sumó al grande y hoy esta macro manzana prácticamente desarticula la continuidad de estos trazos urbanos que estoy marcando en la imagen. Entonces, por eso se habla de una manzana y media del damero. Y eso se debió a la presencia de benefactores de la orden religiosa que adquirieron y donaron esas adquisiciones prácticamente sin importarles el resto de la ciudad, porque el hecho de romper esos esquemas viales ya estaba quebrando el concepto de circulación y articulación de la ciudad, ¿no? Y justamente se debe, ¿no?, a la obra de Fray Juan de Almoguera, que prácticamente compra y dona esos terrenos a la orden dominica, en este caso, porque es una orden monjas que están dedicando hasta la fecha este famoso monasterio de Santa Catalina de Xel. ¿Sí? Los datos históricos hablan que las primeras estructuras que se van a ejecutar al interior del monasterio fueron hechas por este maestro alarife, Gaspar Báez. Y fíjense, y aquí aparece un dato importante, una de las primeras monjas que habitó el monasterio, ella era una religiosa, no llegó a ser monja, porque acá vamos a ver que va a haber dos tipos de monjas. Ahorita voy a explicar eso, ¿no? Pero dice que una de las primeras religiosas era piadosa, era una mujer muy piadosa, pero era pobre. Entonces se quedó ahí como un personal de servicio que vive dentro del monasterio. Se le permite vestir cierto tipo de hábitos y se le dejó construir su propia celda. Ahí va un detalle interesante. El hecho de que alguien empezó a construir su propia celda, que romper esquemas con la nomenclatura que mantenían estas edificaciones reinales siguiendo el concepto del claustro. El claustro que involucra un patio central alrededor del cual se ubican los ambientes del monasterio. Entonces, el hecho de que haya una celda construida libremente en cualquier parte ya va a dar pie a que más adelante este monasterio de Santa Catalina tenga una particularidad que lo hace muy especial. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, habíamos mencionado que en el año 1600 hubo una erupción volcánica. Justamente el 19 de febrero de 1600 erupcionó el famoso volcán Mochaguana, ¿no?, en Huayna Putina, y que destruyó pues toda la zona sur de Perú. Y obviamente al repercutir en Arequipa, destruyó esas estructuras del primitivo monasterio, sobre todo las obras ejecutadas por Gaspar Ibáñez, ¿no? Entonces, ese es un dato histórico importante. No, este monasterio tiene una particularidad física interesantísima. Esto, por favor, mucha atención. En este monasterio tiene una porción, la más antigua, que sigue lo que se denomina el patrón claustral. ¿Qué es ese patrón claustral? Miren, esta es una imagen del convento de San Francisco de Arequipa. Ahí podemos apreciar, ¿no?, que justamente tenemos un patio acá con sus galerías y en torno a ese patio, ¿no?, se articulan las diferentes dependencias, ambientes, formando crujías, 4 crujías, una, dos, tres, cuatro. Una de las crujías es el propio templo de San Francisco. Por aquí tenemos otro patio, aquí están sus crujías, una, dos, tres, cuatro. Por aquí otro, fíjense, otro patio, una, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, a esto le denominamos, a esa, diríamos, ese orden
esa coherencia en mantener un espacio cuadrangular, sí, cuadrangular, que es ese patio rodeado de galerías, y esto proviene de la tradición monacal que se desarrolló en Europa en la época de románica, ¿no? Inclusive tiene el antecedente en las basílicas paleocristianas, donde aparece el famoso cuadripórtico o patio ípetro, ese atrio, que es un patio, un espacio abierto que está capturando una porción del cielo y alrededor del cual están estas galerías, estos aporticados, y en el centro se coloca una fuente de agua que tiene todo un significado, ¿no? Porque esto representa el jardín del Edén, la representación del paraíso, y la fuente de agua es esa fuente de la cual surgían los cuatro ríos que aparecen mencionados en el Génesis. Tiene toda una explicación teológica. Ese claustro, al convertirse en el generador de esta organización espacial que es el monasterio o el convento, en este caso el convento de San Francisco de Arequipa, nos está dando a entender que es un típico representante de lo que llamamos el patrón claustral. Y con este término, el arquitecto Ríos Vizcaya está definiendo un tipo de estructura donde hay pues una trama especial, una trama organizada que toma como referencia ese pique. Frente a este patrón claustral, como un caso antagónico, el monasterio de Santa Catalina de Arequipa tiene otras connotaciones. Miren la imagen, miren este sector superior del monasterio. Ya he comentado que en los momentos tempranos de funcionamiento del monasterio se había autorizado a una monja, una de las primeras religiosas que no tenía obviamente las condiciones económicas para ser monja, era una simple beata que por su devoción a piedad había sido aceptada, que viva ahí practicando actividades de servicio a los monjes. A ella se le permitió construir su propia celda, y eso dio paso que en Arequipa las siguientes monjas que van a venir van a empezar a organizar el espacio de otra manera. Miren la interesante forma de organización del espacio. Frente a esta práctica, la más antigua, donde encontramos los claustros, encontramos las crujías, el templo debidamente orientado, es una de las crujías de este claustro, siguiendo este patrón claustral. Miren de aquí para arriba, el patrón ha cambiado. Entonces estamos ante una trama con crecimiento orgánico y paulatino, y que está formada por una sumatoria de celdas cuya propiedad y tenencia estaba administrada por esas propias monjas. Eso es lo interesante. Estamos ante una estructura totalmente diferente, una estructura que rompe el esquema claustral y permite, diríamos así, una lectura que se acomoda a una serie de vías que a manera de caños forman plazuelas, espacios muy ricos, y en torno a eso van apareciendo de manera orgánica y paulatina las celdas, constituidas por estos habitáculos que contenían una cocina, contenían un pequeño escritorio u oratorio, contenían incluso un segundo nivel con los dormitorios del monja, y complementario a eso, estos espacios también estaban enriquecidos con espacios para la servidumbre de la monja. Y recordemos, a ser admitida en estas instituciones, las mujeres tenían que tener pues un dote muy fuerte, y eso significaba la pertenencia a un grupo socioeconómico especial, los grupos sociales de poder. Entonces estas monjas entraban dando esas dotes enormes que podían ser haciendas, podían ser joyas, etcétera, una cantidad enorme de bienes económicos. Solo así eran admitidas
y ahí adentro gozaban de todos los derechos. Y entre esos derechos estaban el hecho de que la monja podía llevar a sus esclavas y a sus sirvientes de cualquier edad, ancianas, incluso hasta niñas, para que vivan y la atiendan a ella. Y la monja solo se dedicaba a orar y obviamente a participar de la vida comunitaria con las otras monjas. Porque ya el hecho de quién le haga la cama, quién le haga hasta la comida, todo estaba solucionado. Vivían con sus propias esclavas y personal de servicio. Entonces, prácticamente estamos ante una pequeña ciudad que se está desarrollando en función a esa primitiva celda y que de manera paulatina, poco a poco, ha ido ocupando estos espacios, ¿no? En medio de huertos, en medio de espacios como plazuelas y estas callejuelas que están recorriendo el monasterio. Siendo en el monasterio de Santa Catalina una estructura única en cuanto a su estructura urbana, una ciudad dentro de otra ciudad. Entonces, aquí estamos, como dice Gonzalo Ríos, ante dos casos totalmente antagónicos, totalmente antagónicos. Bien, ahí está. Gonzalo Ríos le llama al momento, al orden claustral, le llama el orden explícito, porque una lectura arquitectónica, ustedes que están a este nivel de avance de estos cursos, ven este tipo de organización ortogonal en función a claustros, automáticamente ya tienen una idea de que se trata de una institución religiosa. Pero frente a ello está el orden implícito, digamos así, donde hay manzanas irregulares que se enfrentan a los claustros. Aquí se han generado, ¿no?, unos espacios muy ricos, unos espacios, bueno, Gonzalo Geo le llama paisajes urbanos, hay personas, vías articuladoras, así en chileno, muy interesantes, formando una especie hasta de laberinto. Es un concepto nuevo de asentamiento que poco a poco está creciendo de forma orgánica y se va consolidándose, manteniendo hacia el exterior, ¿no?, la traza renacentista de la propia ciudad de Arequipa. Y cuán interesante es este concepto, ¿no? Es un concepto nuevo de asentamiento que se está consolidando sobre Arequipa. Entonces, ese es el elemento clave para entender la presencia del monasterio de Santo Tomás. Ahora es importante mencionar que las monjas aquí adentro vivían manteniendo una jerarquía muy marcada. Primero que para ser monja tenían que ser admitidas aquellas personas que han dado pues el dote correspondiente. La institución eclesiástica recibía esa dote y como ya mencioné, podía ser pues una suma considerable de dinero, joyas, haciendas, minas, ¿no? Y por eso también esta institución pues creció económicamente de manera exorbitante. Eran instituciones de poder. Si bien es cierto, ahí adentro las monjas vivían en condiciones, bueno, entre comillas, de pobreza, manteniendo el ejemplo de vida, ¿no?, del cristianismo, pero la institución era pues muy poderosa, ¿no? Y esto como parte de la iglesia. Entonces las monjas mantenían ahí adentro una jerarquía muy marcada. Todas esas monjas que tenían el derecho, obviamente, eran definitivas porque habían dado un dote y tenían derecho a tener una de esas celdas con todas las comodidades, además de llevar ahí adentro sus esclavas, personal de servicio, personal femenino, obviamente. Estas monjas se les conocía como monjas de velo negro o también se les conoce como monja de coro. Tiene todos los derechos, ¿no? Entregaron la famosa dote. Y su vida es dedicarse exclusivamente a las actividades del coro, que se dan justamente en el espacio del coro del templo, donde rezan los salmos, las antífonas, durante todas las 24 horas del día,
¿no? El día está dividido en porciones de tiempo, ¿no? Es esa vida de una religiosa, en realidad, la actividad del coro, que no es la misa es para los fieles, es para la gente externa, el ciudadano común. La misa es un momentito nada más de contacto con la divinidad, la misa es otra cosa, en cambio un religioso tiene otro tipo de actividades que significa pues cultivar su espíritu y esa es una de esas actividades, es el coro. Y en otro momento del día en que tenían derecho estas mujeres, estas monjas de velo negro, era la oración de un nivel personal. Entonces, estas monjas de velo negro eran gente que requerían, ¿no? Que tenían pues todos esos derechos. Y frente a ellos estaban las monjas de velo blanco. Las monjas de velo blanco se dedicaban principalmente al servicio. Tenían actividades religiosas, obviamente, a nivel de beatas, pero su función principal era el servicio. Y junto con todos estos dos tipos de religiosas, las de velo negro y de velo blanco, en el monasterio de Arequipa, y así como también sucedió acá en el monasterio de Santa Clara del Cusco, había todo un personal seglar, como se dice, ¿no? Seglar quiere decir fuego, seglar es el signo, de ahí viene, gente del mundo, es la población no religiosa, que acompañaban a las monjas de velo negro. Era cada monja, como dije, venía con su séquito de sirvientes, esclavos, incluso algunas parientes, niñas pequeñas que ahí ya estaban empezando a vivir pues esa forma de vida, ¿no? Entonces, a todo eso se debe este complejo diseño de celdas, ¿no? Sobre todo esas celdas que tienen su cocina hasta con órgano, piecitos chiquitos, una variación tipológica que rompe los esquemas del orden explícito, ¿no? Y que tienen hasta su propia densidad, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de personajes que aparecen en este contexto. Antes de explicar esto, vamos a hacer un breve receso de unos 5 minutos. A los monasterios. En este caso, vamos a estudiar un poco en la imagen de este importante recinto religioso de Arequipa. Aquí tenemos una vista aérea del contexto del monasterio. Fíjense cómo se rompe la plaza urbana, ¿no? Esta calle, la continúa está hacia el otro lado. Un tema muy interesante, pues que no nos permite ver cómo estos monasterios, instituciones que prácticamente se están insertando en la traza urbana, imponiendo su presencia, sin importar esas, digamos así, dimensiones propias del desarrollo urbano preexistente. Entonces, miren, uno de los principales elementos que caracterizan a los monasterios es el muro claustral. El muro, muralla, que garantiza la clausura. Ese muro es un recinto que prácticamente separa el espacio sagrado del resto del ciudad, considerado como espacio. El que pasa esos muros ingresa al interior del monasterio, ya no sé, como habíamos dicho, porque hasta el contexto del cementerio está considerado como un espacio dentro de estos complejos arquitectónicos. Aquí entraban las novicias, ¿no? Y entonces esa novicia se convertía en monja, y una vez que ha profesado como monja, ya no sabe. Entonces, esa es la característica de ese muro. El siguiente elemento es el claustro. Y vemos este orden claustral de esta parte del monasterio, vemos ahí estos patios que configuran pues un patrón tipológico que se va a repetir conventos, monasterios. Es una
un elemento invariable, es la influencia europea como una tipología que permite consolidar en torno al patio los principales ambientes o crujías y que configuran la imagen de la institución monetaria. Es el propio patrón espacial europeo, proveniente de la tradición medieval. Ese es el concepto de estos monstruos. El otro elemento es el templo, ¿no? En el que se hablando. El templo como una estructura, en este caso colocada de forma longitudinal paralela al eje de la vía, y aparece el templo, es el, digamos así, el corazón de todo el conjunto arquitectónico, ¿no? Es el espacio que sirve de nexo entre el mundo religioso interno que se practica acá, la vida religiosa de los monjes, y a la vez es el espacio que se abre en determinadas oportunidades para acoger a los fieles, ¿no? Y que prácticamente filtra que es el interior del exterior, ¿no? Este elemento es el que relaciona con el mundo, con el resto de la ciudad. En otras palabras, todo templo monacal viene a ser, como se dice, el elemento, como digamos, de transición entre el mundo versus la clausura, ¿no? Un detalle interesante de este templo es que a un costado, bueno, en este lado, siguiendo el eje longitudinal, aparece el coro, ¿no? Incluso aquí vemos un coro ya, un elemento que ha sido adicionado, una ampliación en el muro de pies que está aquí, que es el sector del muro de pies, se supone que está el coro, pero ya la cantidad de monjes que habían acá que decidieron ampliar, ¿no? Y aquí se ve la ampliación, coro alto, coro bajo, ¿no? Entonces, aquí es donde se practica una de las principales funciones religiosas, el espacio donde los monjes cantan en el coro. Ahí está el concepto de monjas, de coro. Aquí rezan las antífonas, los salmos, ¿no? Ahí practican en determinados momentos del día y de la noche determinados rituales que tienen que ver con la forma de la vida religiosa, que obviamente misa no está considerada, misa es otra actividad, no la van a practicar pero en otros momentos. Este templo no es bastante largo, una longitudinalidad bastante apreciable. Miren, es un elemento que le da presencia y discute con fuerza por su propia volumetría frente al resto de las estructuras, ¿no? Bien. Ahora, otro detalle, aprovechando que ahí está esta imagen del templo. Mm, miren la fachada lateral, destaca una doble puerta, ¿no? Según el ritual barroco, en este tipo de templo, ¿no? Hay procesiones que como parte del circuito, algunas procesiones salían por una puerta y otras puertas servían por la entrada de la procesión. Y como esto también pertenece a las órdenes dominicas, segunda orden dominica, es un orden mendicante, está también muy relacionada con una costumbre arquitectónica asociada a las órdenes franciscanas, la famosa puerta porcíncula. Las órdenes franciscanas, los templos franciscanos, generalmente aparecen dos puertas. Una, la que se usa normalmente, y otra puerta a manera de una puerta santa, que generalmente se abre solamente en el mes de octubre. Y las personas que pasan por esa puerta, sus pecados son perdonados. Se le denomina las puertas porcíncula, término asociado a un sitio que está en Asís, donde murió San Francisco de Asís. Entonces, la orden dominica, que es hermana de los franciscanos, también posee
estas famosas dobles puertas. Otro elemento, las celdas monásticas, ¿no? Aparecen crujías conteniendo celdas, como todo monasterio, ¿no? Donde los principios que vienen desde la época de San Benito, fundador de los monasterios benedictinos, ora et labora, la celda es el espacio donde la monja duerme, ¿no? Y a la vez esa celda está ligada a un espacio donde la monja realiza labores personales, el escritorio en el caso de los varones, el auditorio para el caso de las mujeres, en contraste con otros espacios que contribuyen al trabajo comunitario, diferentes. Entonces, la celda, prácticamente, en el caso de estas monjas, eran grandes espacios donde las monjas se acomodaban una al lado de otra, habiendo una pequeña separación con cortinas. En otros casos son, por ejemplo, independientes. En el caso de Santa Catalina de Arequipa, existen esas cortinas con celdas, pero también están las otras celdas de ese orden, digamos, implícito. Espacios donde la monja, estas monjas de velo negro, poseen no solo la celda y su escritorio u oratorio, sino que como variación tipológica aparece una cocina, un patio, escaleras, una terraza, ¿no? Frente, que contrasta notablemente ante la celda uniespacial, ¿no? Entonces, esas complejas celdas son las viviendas de algunas monjas que están ocupando este sector del monasterio, ¿no? Y en ese sector aparecen también las vías articuladoras. Las vías son espacios con carácter sagrado. Se utilizan para las procesiones, o sea, no solamente un recorrido funcional, tránsito funcional, no es solamente eso, no es la articulación funcional propia de estos espacios, no, son espacios para procesiones, es un recorrido ritual. Por eso es que en esas vías articuladoras, que inclusive toman nombres muy interesantes, de Toledo, calle Sevilla, ¿no? Nombres de ciudades españolas, estos elementos prácticamente van a aparecer complementados por altares, cruces y sobre todo van a tener pues funcionamiento durante las noches, tardes y noches de los viernes, donde las monjas como parte de su ritual rememoran el Vía Crucis, ¿no? Ahí están las estaciones, no obvio en uso y función. Lo más importante que van a cumplir estas vías articuladoras es en la Semana Santa, la noche de Jueves Santo y la mañana de Viernes Santo. Son las vías para las procesiones, las famosas vías articuladoras, ¿no? Y donde no hay esas vías articuladoras, las galerías de los claustros cumplen esa misma función, ¿no? Forman parte de esos recorridos rituales. Eso se da en todos los monasterios y conventos. Luego estarían los espacios comunitarios, ¿no? Crujías que contienen espacios donde las monjas se reúnen, ¿no? El salón capitular es el espacio de prácticamente donde se gobierna, se administra la congregación. Ahí se reúne toda la comunidad de monjas, presididos por la priora o la abadesa, que es la principal autoridad del monasterio, ¿no? Entonces ahí están esos espacios, inclusive ahí también están espacios donde están las cocinas, todo lo que implique trabajo comunitario, espacios donde se elaboran hostias, donde se preparan los alimentos, hay trabajos de bordado, costura, ¿no? Esos son los espacios comunitarios, ¿no? Y bueno, el principal espacio comunitario, el refectorio, el espacio donde se reúnen para comer. Recordemos también que en este monasterio las celdas tienen hasta su propia cocina. Y otro espacio importante, así comunitario, es la llamada sala de profundis, o sea, se repite la D, ¿no? Es decir, con eso comienza un salmo, el salmo de profundis.
Entonces, es la sala donde se reza en Salmo de Profundis, por eso se dice sala de Profundis, que es el espacio donde se velan a las monjas que han fallecido. Es una especie, ¿no? Diríamos así, de un velatorio, una capilla miserere. Y en algunos casos, esa sala de Profundis está asociada al refectorio, ¿no? Otro espacio importante, que es conexión con el mundo exterior, son los locutorios y los tornos, espacios que permiten que la monja pueda tener un contacto más que todo auditivo, no físico así directo, visual, no, sino auditivo más que todo, con el mundo exterior. Es el locutorio y el torno son los espacios donde puede recibir una audiencia o dar audiencia a sus clientes o amistades, ¿no? Es prácticamente un recinto donde hacen esperar a la visita, hay una doble cancela o reja, la monja está al otro lado del muro, no puede ser vista, pero sí puede ser escuchada, ¿no? Ese es un locutorio, la voz es la que pasa, pero ojo, cualquier entrevista debía ser autorizada por la abadesa, la priora, y es costumbre en estas instituciones que al lado de la monja que está siendo visitada, esté otra monja que se le conoce con el nombre de la escucha, que es la que está controlando la conversación, y cualquier cosa es al final, ella va a ser debidamente interrogada por la priora, a fin de que la priora sepa exactamente sobre qué hablaron en esa entrevista. Entonces la monja que la escucha es la encargada de llevar esos datos a la priora. Y el torno es un interesante artificio, como de momento, que permite pasar objetos del lado, digamos, del mundo hacia el otro lado, hacia el lado interior. Esos objetos pueden ser elementos, documentos, limosnas, etc. ¿No? Obvio, previa y revisión. Es una especie de cilindro giratorio, ¿no? Y ahí se coloca, ¿no? Por ejemplo, imagínense, la monja va a recibir una canasta de panes. Entonces, visita, abre la puerta de este cilindro giratorio, coloca el cesto de panes ahí, hace girar el cilindro y al otro lado lo recibe el destino. Entonces, miren, esos son los elementos clave para poder entender estas escrituras. Aquí tenemos, ¿no?, los diferentes espacios que hemos ido explicando, ¿no? Depósitos posibles del templo con sus detalles del coro, presbiterio, ¿no? También están las grandes celdas, las salas capitulares, los pasajes, miren, calle Toledo, por acá, calle Sevilla, calle Granada, estas plazuelas, los espacios de los huertos con sus gallineros, los huertos donde también las monjas trabajan, obtienen productos de la tierra para la subsistencia, ¿no? Entonces, estamos ante una interesante estructura que ha crecido en el tiempo, que forma parte hoy de la plaza urbana, está rompiendo la plaza urbana de Arequipa, ¿no? Si hacemos ahí la ubicación de los principales espacios, ahí está el corazón del monasterio, la iglesia, el templo. Aquí está el refectorio, ¿no? Ahí está la sala de profundis, la sala capitular, ¿no?, los espacios de audiencias. Y más que todo, aquí donde está destacando, quiero mostrar en este plano estos ejes. Miren la proyección de la calle Cero. Todo esto perteneció alguna vez a la otra manzana. Y aquí estuvo la calle Cero, y así se rompe. Y algunos historiadores inclusive piensan, y eso habría que comprobar, que las fachadas de estas manzanas internas, de la calle Sevilla sobre todo, las fachadas fueron las fachadas originales de las personas de la calle Sevilla. Eso habría que demostrar, pero da a entender eso, miren, ¿no? Y que por ahí está pasando, habría que hacer más estudios, como que la calle fue clausurada para convertirse en el monasterio.
Lo mismo va a pasar con esta otra, la calle Norte, ¿no? Bien, parte de esta crujía, como que hoy está como dormitorio, y parte de lo que es el coro está sobre la película. Que justamente cuando se adquiere este lote de terreno, es justamente se hizo con la intención de ampliar el coro se está ampliando como un bloque complementario al volumen del templo, ¿no? Entonces, miren cómo estas estructuras forman parte de una dinámica dentro de la propia ciudad, ¿no? Entonces, la calle Cel, como la calle Ugarte, tienen ahora un pasado hebreo, porque están dando facilidades a la presencia urbana del monasterio. Miren la calle Cela como va por acá, hay que hacer este quiebre y la calle Cela continúa por este lado, se regresa y se va por aquí. Lo mismo va a pasar con el calle Ugarte. Entonces estamos ante un interesante ejemplo de cómo una institución religiosa se configura, pues, o tiene o cobra un papel protagónico dentro de la creación urbana de la ciudad de Quito. ¿No? Aquí está esta maqueta, nos permite apreciar claramente cómo son estas estructuras y cómo se están insertando en el contexto urbano de la ciudad de Quito. Aquí tenemos una vista interesante, ahí está el muro, ahí tenemos el sector del presbiterio, el ábside, el muro testero del templo, al fondo la torre de Campanile, y miren con los contrafuertes, miren cómo con fuerza, cómo destaca la horizontalidad de esta estructura, algo muy interesante. Y aprovechando esta imagen, quiero mostrarles lo que ya habíamos hablado, esta presencia, esta expresión urbana que hoy vemos, los muros que muestran claramente el material, alguna vez estuvieron debidamente pintados. Miren cómo se veía el tipo. Ahí está el uso del color. Esta es una fotografía de la década de los años 70, cuando los muros se mantenían con su pintura original. Las porteras destacaban con un color, las cubiertas también, y el muro mismo tenía otra expresión, ¿no? De policromía a lo que se manifestaba. Y así era todo el equipo, ¿no? Luego este es otro listo, este, el templo, el ingreso a la portería, ahí detrás está el coro que fue ampliado, ¿no? Aquí una vista aérea, es el templo, los claustros, y observen las celdas. Ahí están esas calles que hemos mencionado, las plazuelas, y observen los colores. Así era Arequipa. Aquí se ha mantenido la expresión de una antigua Arequipa, una Arequipa virreinal, cuyos muros tenían pues fuertemente la presencia contrastante de color para evidenciar sus formas, porque dentro de estas fachadas debían destacarse determinados elementos arquitectónicos, como portadas,
algunas ventanas, árboles, etcétera, cornisas, que juntos completan pues un lenguaje arquitectónico coherente, ¿no? De época con esas características. Aquí algunas imágenes, ¿ya? Del monasterio, fíjense, el uso del color, ahí están los claustros, miren cómo se destacan las molduras, los arcos, sus capiteles, sus plazas, ¿no? Cómo se van destacando en esta tarde, estos interesantes espacios urbanos. Y ahí vemos el uso del color. Al fondo, el ábside del templo. Aquí están estos elementos escalonados que hablábamos, ¿no? Fíjense, es uno de los espacios urbanos, las portadas, el silueta del templo perfectamente definido, ¿no? Indicándonos una arquitectura que efectivamente pues se está adaptando a las condiciones sísmicas del lugar, ¿no? Miren estos elementos remates escalonados. Ahí debajo hay bóvedas, las cubiertas son bóvedas. Ahí tenemos las portadas, los palos de las ventanas, todo perfectamente demostrado, escalonetas, y también obviamente encontramos cubiertas a dos aguas, cubiertas con tejas y también bóvedas y cubiertas son los elementos característicos, ¿no? Estos horizontes, ¿no? Entonces prácticamente aquí estaríamos ante una pequeña ciudad con plena autonomía espacial, ¿no? Cada celda unespacial se ha transformado en una serie de habitáculos con cocinas, bienes de servicio, alojar al séquito de personas que, los acompañantes, las monjas de Belome, ponen estas calles, mensajes muy especiales, muy propios, ¿no? Siendo del monasterio un espacio único en su género, nos habla de toda esta rica historia, ¿no? De estos contextos, ¿no? Fíjense, las tejas, las cubiertas, las portadas, ¿no? Esos bellos contrastes de colores que ya nos dan una idea de cómo fue la Arequipa de aquellos tiempos. Este es el locutorio, ahí están esas letras, dobles celosías, ¿no? La persona que va a visitar habla por aquí, al otro lado la monja recibe esa visita, ¿no? Esto, por favor, yo quisiera escuchar algunos comentarios, algunas... a ver qué nos dice Jesse. Arquitecto, disculpe que le interrumpe. Yo tenía una consulta. Oh, oh, En el caso de que, como usted nos dijo que prácticamente las monjas entraban y ya no salían, quería saber si es que había algún espacio del monasterio que se dedique, o sea, que sea como un hospital o algo cuando haya alguna emergencia médica. ¿Cómo solucionaban ese aspecto? muy buena tu pregunta. Voy a volver a la imagen del planito que puse. Ahí está la enfermería o enfermerías. Bien, hay unos, dentro de esas curquillas hay espacio, fíjense, aquí, el E, la enfermería, ¿no? Entonces ahí si ubicamos la E, hay que buscar en todo este nombre, ¿no? Miren, es un espacio en el cual se ha acondicionado, aquí está, ¿ven? Miren, aquí, Sí, sí, ¿no? cierto. Varios espacios. Sí, lo vi. Digo, en todas estas instituciones conventuales, monacales, hay también espacios donde se acogieron las personas que sufrían una dolencia. Y ahí recibían, digamos así, primeros auxilios, no en tanto en el sentido físico, no de que haya pues, un médico especialista, no tanto así, sino en los términos que ya hemos hablado sobre los hospitales. El apoyo es más que todo espiritual. Pero obvio, había pues en este caso una monja que prestaba esos servicios porque conocía de hierbas, ¿no? Medicamentos así caseros, herbología en otras palabras, y que daba pues este apoyo, aliviar estos problemas de salud. Pero apoyados obviamente por personal que estaba de guiar a estos enfermos
dentro de este contexto en el cual la salud o quebrado de salud es sinónimo de castigo divino, ¿no? Términos que ya hemos analizado cuando hemos hablado de los hospitales, caso de Catamarca, ¿no? Entonces, ahí está ese importante espacio, ¿no? La enfermería. Y todos los conventos, monasterios tienen esos espacios acomodados en determinados momentos, ¿no? Pero más adelante, cuando veamos Lima, les voy a mostrar la enfermería del convento de Santo Domingo de Lima, un espacio donde practicó, pues, como se dice, acciones de caridad, el famoso San Martín de Porres. Y al lado de la enfermería estaba su celda, donde él dormía, siempre atento a cuidar de los enfermos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Gracias por tu pregunta, ¿no? Gracias, arquitecto. Nos dice Jessica, Sí, arquitecto. Me pareció muy interesante cómo estaba distribuido el monasterio de Santa Catalina, los diferentes elementos que tienen, porque usualmente son variados, como nos estaba mencionando, y más que todo me pareció sobre todo importante también saber y conocer los diferentes espacios que contiene un monasterio. muchas gracias, Jessica. Pues unos segundos para continuar, unos segundos para
Bueno, que ya tenemos el concepto de estos monasterios, vamos a pasar a ver algunos ejemplos de arquitectura religiosa en Arequipa, ¿no? Efectivamente, vamos a poder conocer algunos detalles que hacen pues que en Arequipa no se hayan desarrollado, o sea, bueno, se haya desarrollado una arquitectura muy propia, ¿no? Y que entra dentro de estos elementos que configuran el mestizaje, la utilización de interpretaciones de los órdenes arquitectónicos de una forma muy libre de emplear a los órdenes arquitectónicos y de paso introducir elementos de la simbología andina en estos contextos. Bien, este es el famoso templo de San Agustín. Ahí podemos apreciar, ¿no? Un bello elefante donde ya vamos a poder enfrentarnos ante situaciones que conllevan eh, destacar pues elementos distintos de los órdenes arquitectónicos. Fíjense, este es el fronte, el muro de pies. Aquí podemos ver básicamente, observen ahí la proporción de las columnas, el orden arquitectónico. Miren, esa proporción ya nos indica elementos muy chatos, no guardan esas proporciones coherentes con los tratados de arquitectura que sí observamos en la arquitectura de Lima, en la arquitectura de Cusco y en los monumentos de Camerta. En Camerta vemos una interpretación, ¿no? Aquí se están empleando elementos más chatos. Y aquí aparece un dato interesante. Miren esto. Esta sería la cornisa horizontal, y estos serían fragmentos de cornisa, dando a entender que estamos ante un frontón partido, pero observen las proporciones. El frontón ocupa las tres calles, estos fragmentos, estos trozos de cornisa resultante, que terminan en volutas, ¿no? Están bastante separados y van a entender pues que este elemento que teníamos entre trozo de cornisa con este otro trozo de cornisa prácticamente involucra casi la longitud o el ancho de las tres caras. Elemento totalmente discordante con el empleo de estas estructuras de la arquitectura clásica. Entonces, ahí está ese carácter mestizo. Esto ha sido el producto de una interpretación, y eso es lo que le da un fuerte valor patrimonial. Le suma un carácter muy propio, hacen de esta arquitectura una creación americana muy, muy propia. Esta es la Compañía de Jesús, otra de las grandes expresiones del arte de Leonardo peruano. ¿No? Está en una esquina de la Plaza Mayor de Arequipa, aquí está el detalle, este es el muro de pies, ¿no? Y ahí observamos, fíjense, igualmente las columnas muy robustas, y aquí está ese troncón curvo y partido, miren aquí esta peana del vano central bastante pronunciada, y destaca pues en todos los paños la fuerte presencia de esta decoración fitomorfa, una fuerte presencia que involucra elementos tomados de la flora y fauna nativas, elementos muy propios. Esta es una composición, perdón, una composición monoplana, el pitoformo textilográfico, es una decoración que pertenece pues a este concepto que ya hemos estudiado, que es el pintoresco, y que está configurando una estructuración, o está configurado dentro de una nomenclatura y estructuración de roca. Ahí está la característica de Arequipa, muy similar a lo que ya hemos analizado en Catamarca. Ahí están los detalles, miren, es el diseño de ese imatronique. Aquí vamos a ver algunos acercamientos. Bueno, la piedra, la esmumbrita, permite hacer este tipo tan exquisito de joyas.
Aquí están estos pináculos, miren estos mesterones que aparecen en los costados, estos ángeles aquí, ¿no? Como tenantes para la hornacina central, donde hay la presencia de un niño Jesús, posiblemente reminiscencia del niño Jesús Inca que se veneraba aquí en el Cusco y que tuvo una gran difusión, sobre todo dentro de las cofradías de andinos nobles que existían a lo largo del virreinato. Posiblemente esté relacionado con eso. Fíjense la interpretación tan interesante de este arco polilobulado, es un frontón, ¿no? Igualmente aquí está el frontón con estas porciones de cornisa muy alejadas entre sí, nada coherentes con nomenclatura clásica que corresponde a estos elementos, ¿no? Aquí está el detalle de la entretalla y podemos ver una tutela con la fecha 1698. Y aquí destaca pues esa bellísima decoración fripería. Es prácticamente un aspecto textilográfico, un tapiz, ¿no? Es una ornamentación donde se están fusionando elementos del ingeniero occidental, los grotescos, con elementos locales, no es un programa pues iconográfico donde se están mezclando máquinas europeas, máquinas bicéfalas de los Austrias, ¿no? Con elementos religiosos divinos, las famosas conchas veneras, serían las conchas Murio, seres mitológicos como sirenas, presencia del maíz, miren aquí está el maíz, y así una serie de elementos importantísimos que dan pues prácticamente un carácter muy propio. Aquí está la mano indígena. La mano de obra fue la mano indígena, que es lo que ha introducido como parte de los motivos ornamentales, ha introducido elementos propios, ¿no? Del mundo místico andino. Entonces, esa es la característica de estas arquitecturas. Bien, aquí tenía la planta del conjunto de la compañía, los claustros, no como es un el templo, que está inspirado en el Jesús de Roma. Aquí están estos claustros organizando los diferentes ambientes que constituyen el conjunto monumental de la compañía. Ahí lo vemos. Templo, atrio, claustros, crujías, ¿no? Y hablando del templo, está inspirado en el Jesús de Roma, justamente donde la nave central es más ancha, hay un transepto, ahí lo podemos notar, bien, un transepto con brazos cortos, y en el crucero la típica cúpula sobre pechinas que caracteriza a las tipologías jesuíticas. De la misma manera, las naves laterales, ¿no? Presentan a manera de contrafuertes estos muros, porque se trata de una planta basilical, si vemos acá, donde la nave central es más alta que las laterales. Entonces, estos elementos entre tramo y tramo de bóvedas estarían funcionando como contrafuertes. Se les ha perforado para permitir una fluidez de circulación para configurar las naves laterales. Y aquí lo que destaca, para terminar nuestra sesión de hoy, destacan estos dos espacios. Antes sacristía y la capilla de San Ignacio de Loyola, una de las joyas del barroco mestizo peruano. Ahí vemos este impresionante espacio totalmente decorado. Hay una cúpula sobre pechinas. En las pechinas están representados los tetramorfos. Y aquí podemos apreciar dentro de esta bellísima ornamentación, diríamos así, textilográfica, plena de color, podemos apreciar dos pinturas de otra época, ¿no? Son las pinturas manieristas, obra del padre jesuita Bernardo Vitti. Aquí está el Cristo resucitado y la Virgen Candelaria, obras del siglo XVI, finales del siglo XVI.
Y la decoración de esta capilla ya es finales del 17 y siglo XVIII, dos épocas trascendentes dentro de la historia del virreinato peruano. Miren el intradós de la cúpula, parece un tejido, parece un hermoso textil que está ahí expandido. Y aquí está el detalle con las pechinas, ahí vemos a San Lucas, ¿no? Esta es una pintura barroca, aquí está el detalle de ese Cristo resucitado de Viti, y aquí podemos apreciar otros detalles, está San Lucas, esta es una pintura, el éxtasis de San Ignacio de Loyola, pintura barroca, y observamos pues claramente esta bellísima nomenclatura, ¿no? Que involucra pues el dibujo del color para complementar y puntualizar estos impresionantes espacios, ¿no? De compañía de Jesús del equipo. Bien, con esto habríamos concluido la sesión del día de hoy, ¿no? En la siguiente clase vamos a hablar más que todo sobre, bueno, el templo de Santo Domingo de Arequipa, algunos detalles, pero ya entramos de lleno en la arquitectura civil doméstica arequipeña. Bien, por favor, esténse atentos a los materiales que de vez en cuando voy dejando en el plano para complementar estas clases, ¿no? Que estamos dando sobre temas ya puntuales del desarrollo de escuelas artísticas, ¿no? Escuelas de arquitectura que se están dando a lo largo y ancho del virreinato peruano. Con esto hemos terminado la sesión de hoy. Muchísimas gracias, muy buenas. Gracias, arquitecto. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. Nos vemos.